Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Ok, mira, la pregunta que yo siempre le hago a las personas al inicio, ok, es que si vivieron una vida cristiana, una fe cristiana desde muy pequeños, o sea, eran personas que iban a misa, personas que pertenecían a grupos juveniles, o sea, que estuvieron durante su niñez y su adolescencia en la iglesia, o si era, por ejemplo, como en mi caso, que yo siempre lo he contado, pues que era un descarriado que estaba por allí haciendo cosas, barbaridades, y por misericordia de Dios estoy el día de hoy acá sirviéndole y amándole. Entonces me gustaría conocer brevemente tu testimonio. ¿Por qué un joven de 28 años, en vez de estar hoy jueves, ok, que generalmente en Venezuela decimos viernes chiquito, o sea, donde generalmente ya se están reuniendo los jóvenes para irse de rumba, para emborracharse, tú estabas en la Santa Misa? Entonces, ¿por qué eso sucede hoy en día? O sea, ¿eso viene de atrás o pues ya es algo nuevo para ti? Bueno, divido mi testimonio como un compendio de todo, porque fui ese joven que de pequeño lo metieron en catequesis, confirmación, Okay. mi mamá católica, pero como decimos en Venezuela, católica light, ¿no? O sea, católica Okay. que va a misa de vez en cuando. Mi Sí, sí. papá, testigo de Jehová, se separó de mi mamá. Wow. Buen Mi familia testimonio. viene separada. Mi papá se casó, tuvo otros hijos, tengo otros hermanos y él es testigo de Jehová. Entonces mi mamá católica, papá testigo de Jehová, pero Wow. en mi barrio, mi mejor amigo de ese tiempo, evangélico pentecostal. Entonces mi fe fue católico por mamá, parte también un poco de testigo de Jehová por mi papá, y creciendo también con los hermanos protestantes, ¿no? Entonces crecí en ese Una ambiente, ¿no? mezcla. Crecí en ese ambiente. Cuando yo fui más consciente, porque cuando hice confirmación hasta me salí. Ojo con eso. Yo estaba en confirmación de pequeño, pero me salí. Y tuve, como tú dices, ¿no? Como tú dices, una vida de farándula, de parra, de por allá, fiesta por aquí. Mi bachillerato fue así, más o menos. Un hombre mujeriego, tenía varias chicas, tenía una novia oficial y todas las demás por ahí escondidas. Era un vagabundo. Y me invitan a formar parte de la Iglesia Católica en una Pascua Juvenil. Una amiga mía me invita para la iglesia, fui a un grupo juvenil, me invitan a la Pascua Juvenil, y ahí comienzo yo como a tener conciencia de esa fe. Yo comencé a vivir esa fe ahí con los jóvenes de la renovación carismática, soy carismático, y después con el grupo de adultos también compartí mucho, toda mi vida espiritual fue así, pero para no hacerte el cuento tan largo, entonces tuve la experiencia con los jóvenes en una Pascua Juvenil de unos jóvenes que eran carismáticos. Luego de un tiempo también fui protestante porque mi amigo y todos mis amigos me convencieron de asistir a su iglesia, ¿no? Que ven, intenta lo que tal, que nosotros tenemos la verdad y yo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y yo fui y también me arrodillé delante de un pastor. Me arrodillé delante de un pastor y el pastor estaba arrepiéntete y diciendo todo. Y yo, Señor, si esta es tu iglesia, yo estaba arrodillado con mis manos levantadas. Y yo, Señor, si esta es tu iglesia, hazme que me quede aquí, muéstrame la verdad. Luego yo comencé a hacerme preguntas, ¿no? O sea, me pregunta, ¿de dónde viene la Biblia? ¿Quién creó la Biblia? ¿Quién le dice al pastor que es pastor? ¿Quién le da eso? Me decían, varias iglesias tenían diferentes como cuestiones. No, el pastor sueña y el Señor le muestra. Y yo, esto no me convence. Entonces comencé a hacerme preguntas, le preguntaba cosas a mi papá y nadie me daba una respuesta hasta que encontré en la iglesia católica muchas respuestas. Entonces, como por intuición, por decirlo así como intelecto, ¿no? Tú sacas tu cuenta, 2 más 2 son 4, y tú dices, ya va, pero esto por aquí parece que es verdad. Entonces le di otra oportunidad a la Iglesia Católica y comencé a ser católico ya como que tomando conciencia de todo, ¿no? Tomando conciencia de la Eucaristía, de la misa, yendo a mi grupo de oración, formándome, haciendo estudios, escuela de Biblia por aquí, yendo
a actividades juveniles por todos lados. Gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar casi toda Venezuela por actividades de la iglesia. O sea, yo no conozco la playa de los lugares, pero sí las iglesias de muchos lugares en Venezuela. Y entonces, fue así más o menos mi experiencia, ¿no? O sea, desde el 2011 hacia todos estos años hasta ahorita, fue mi proceso como de conversión. Un poco de todo, ¿no? Estuve aquí, estuve allá, haciendo esto, haciendo eso. Tuve desiertos muchísimos, pero siempre regresaba, ¿no? Siempre regresaba porque sabía que a Dios pertenecía. Más o menos, hermano. Esto es un enredo, pero eso es un resumen, un resumen. Ok, ahora te hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque pues obviamente es claro que pues desde tu niñez, adolescencia, había una mezcla allí de creencias que pues ningunas eran compatibles con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque como dice un libro de un ex pastor protestante, o sea, que es muy fuerte la palabra, pero el libro dice, el demonio es protestante, ¿ok? Y porque es que todas esas creencias o todas esas iglesias, llámese Testigos de Jehová, llámese pentecostales, llámese adventistas, llámese todas esas iglesias protestantes, tienen algo en común, es su odio al catolicismo. Y obviamente pues sabemos que el que odia al catolicismo porque reconoce que es la iglesia de Cristo es el mismo diablo, es el mismo demonio. O sea, por eso es que dice este señor en el libro que el demonio es protestante. Entonces tú tenías como una mezcla allí, Testigos de Jehová, que inclusive ni siquiera son cristianos, estaba la parte pentecostal y luego llegas a la iglesia católica. Ahora, ¿por qué has permanecido o qué fue lo que realmente tú dijiste, aquí sí es realmente donde se encuentra el Señor? Porque generalmente lo que sucede con la mayoría de los protestantes es que ellos están brincando de iglesia a iglesia, de culto en culto y de garaje en garaje. O sea, porque cada día abren un garaje diferente y los miras pasándose de iglesia como cambiarse de calcetín. O sea, porque un día sintieron bonito acá, pero ya no sienten bonito. Entonces se cambian y están así. Ahora, tú que viviste quizás algo similar hace muchos años atrás, ¿qué fue lo que realmente te llevó a conocer y a reconocer que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo? Bueno, como quien dice, cuando yo me hice muchas preguntas, lo primero fue la palabra de Dios, ¿no? La Biblia. O sea, yo me pregunté, todos tienen la Biblia, me di cuenta, los testigos, los pentecostales, adventistas, protestantes, todos los católicos tienen la Biblia. Y entonces yo dije, ¿quién llamó esto Biblia? ¿Quién lo recogió? Entonces yo me puse a buscar muchos videos en YouTube, recuerdo yo, y a formarme y a hacer preguntas. O sea, yo era ese típico niño de la iglesia que está recién convertido, que hace 1000 preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y qué esto? ¿Y aquello? Y era muy curioso. Y un sacerdote amigo mío me dijo, cuestiónalo todo. Así me dijo, cuestiónate todo lo que te dice la iglesia. Que es así, cuestiónalo y encontrarás respuesta. Entonces yo me comencé a cuestionar quién creó la Biblia. Y investigando, viendo los libros, las cosas que nos ofrece la iglesia, la patrística, la historia, los padres de la iglesia, la historia de la tradición, comencé yo, como quien dice, a tragarme todo eso y dije, wow, o sea, la iglesia católica fue la primera, es la iglesia primitiva. Eso fue lo primero, ¿no? Eso fue lo primero. O sea, como intelectualmente, yo dije, esto es así, 2 más 2 son 4. O sea, ¿quién le puso capítulos y versículos a la Biblia? La iglesia católica, ¿verdad? Y entonces yo dije, wow, entonces esto es así. Y luego, la Eucaristía. O sea, como primer paso fue la Biblia y la historia de la iglesia. Okay. Y luego la Eucaristía, porque cuando yo comencé a ver lo que la iglesia dice de la Eucaristía y vi un testimonio muy hermoso de Fernando Casanova, recuerdo que cuando salió ese video, yo lo vi completico y estaba yo con mi libreta escribiendo todo su testimonio, todas las cosas que él decía para yo luego leerlo. Y cuando él habló de la Eucaristía y yo comencé a darme cuenta de lo que la Biblia dice de la Eucaristía, y yo dije, wow, o sea, Jesús está presente, o sea, Jesús está vivo en el pan. O sea, no es un recuerdito, como me decían los hermanos de otra iglesia. O sea, no es un memorial como hace mi papá con su iglesia, ¿no? En los Testigos de Jehová. O sea, está vivo. Los católicos dicen que está vivo. Y entonces cuando yo me encuentro con citas bíblicas que Jesús
confronta a los que lo llamaron loco porque se tenían que comer su carne, y él le dice, bueno, si no lo hacen, no pueden estar conmigo, y lo llamaron loco y se fueron, ¿verdad? Parafraseando un poco esa parte. Y le quedaron unos cuantos y le dijo, ¿y ustedes también se van ahí? Y Pedro le dice, no, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces yo me encontré en esa realidad y yo dije, ¿para dónde voy a ir, Señor? Si solo en esta iglesia tú tienes las palabras y tienes la vida eterna a través de la Eucaristía. Y entonces eso fue lo que a mí me enamoró de la Iglesia Católica y lo que me hizo quedarme. O sea, la Biblia, la historia, la patrística y también la Eucaristía. Y que para mí es el centro de los católicos. O sea, un católico sin Eucaristía para mí no debería llamarse católico. No, para eso nada. Eso fue para mí como el boom, ¿no? Yo dije, Cristo está vivo aquí, en este pedazo de pan, lo creo y me quedo. Y también, bueno, cuando era más joven nos pusieron la película del Gran Milagro, que es una película animada. Y Sí. Yo dije, Dios mío. Ahí explica absolutamente todo. Yo dije, esto es una locura. O sea, yo vi eso, yo llorando, viendo esa película, y yo dije, Dios mío. Y cada vez que estaba yo en la misa, yo estaba ahí con mis manitos, botando las oraciones así como lo pasaban en la película. Todo eso es muy increíble. Entonces, eso se quedó en mi corazón y en mi mente. Por eso yo creo.